Vuelve a latir el pulso geopolítico en Intereconomía y lo hace con un planteamiento más que preocupante para la estabilidad internacional y sobre todo para nuestro futuro. Y es que Vladimir Putin asegura que si los países occidentales levantan el veto a las armas de largo alcance para que Ucrania pueda atacar con ellas en territorio ruso, tal y como viene negociando y consiguiendo aquiescencias el propio Volodymyr Zelensky esta semana, esto va a suponer, de hecho, para el Kremlin, la participación directa de los países de la OTAN en el conflicto, por lo que, dice Putin, Rusia estará en guerra con Occidente. Hasta ahora, históricamente, los países que tienen armas nucleares han sido conscientes de que no las pueden usar. El poder de las nucleares llegaba, pues, en virtud de la amenaza de su uso, del poder simbólico que representaba ser un estado nuclear, de su capacidad de disuasión. De hecho, esa disuasión sigue enarbolándose en estos momentos de forma clara. Los medios rusos aseguraban en días pasados que si se produjera un ataque ruso nuclear a Europa con sus últimos misiles hipersónicos, Berlín sería destruido en apenas 1 minuto y 36 segundos, París en 3 minutos con 20 y Londres apenas 2 segundos más tarde. En cuanto a España, que también nos nombraban, según esa misma generalización, esa simulación, los misiles nucleares lanzados desde Kaliningrado, ya saben, enclave en zona cercana a Polonia, con frontera con varios países occidentales y que fue territorio alemán, es donde nació el filósofo Immanuel Kant, la famosa Königsberg, pues podría llegar a nuestro país, a España, en apenas 3 minutos y 50 segundos. Dejaría 3,84 millones de muertos, 1,24 millones de heridos y si impactara en Madrid, el círculo de radiación llegaría hasta Guadalajara y Toledo en 24 horas. Además, por dibujar el escenario, se calcula que a escala mundial existen 12.500 ojivas aproximadamente de cabezas nucleares, cerca de 6.000 pertenecen a Rusia, algo más de 5.000 están en poder de Estados Unidos, mientras que ya saltamos en cantidad a cifras muy inferiores, esas poco más de 400 de China, las casi 300 de Francia, 225 en Reino Unido, pero otros países tienen también importantes arsenales. Pakistán, 170, 164 la India, 90 Israel, no confirmados, ya lo saben, es un secreto a voces, y 30 que tendría Corea del Norte. Si hablamos, además, de guerra nuclear a gran escala, además de los millones y millones de muertos y heridos por las explosiones, la clave, según se ha investigado recientemente, sería, como pasó hace 65 millones de años, cuando en la zona del Yucatán cayó ese meteorito que extinguió a los dinosaurios, el problema sería el hollín, el polvo que se levantaría a la zona de la atmósfera y que provocaría oscuridad, descenso de temperaturas, 25 grados de promedio, el invierno nuclear. Quien sobreviviera a la devastación, a las explosiones, a esas ondas térmicas y también a la radiación posterior, moriría de hambre. 5.500 millones de personas se calcula que fallecerían por un evento de este tipo. Con este panorama, nadie es tan tonto como para apostar por esa evolución. Hasta ahora disuadía. Pero como tras la Guerra Fría esto llegó a un punto muerto, todos sabían que no se iba a utilizar estas armas porque lo que se llegaba era a una destrucción mutua asegurada, pues ahora se apuesta por la amenaza de usar armas nucleares tácticas, de forma mucho más concreta, centrando en el escenario de operaciones, en zonas, en objetivos militares controlados, con mucha menor capacidad nuclear. Eso, que en principio es positivo, porque hay menos destrucción nuclear, a la larga también tiene un efecto perverso, y es que te permite incorporar en la ecuación de una guerra ampliada este fenómeno de las armas nucleares, te abre la compuerta a enfrentamientos directos. El hecho es que tenemos muchas variables que vienen a preocuparnos en este ámbito. Si hemos empezado hablando de Putin y ese enfrentamiento abierto que en su opinión está a punto de suceder contra los países de la OTAN, ¿qué podemos decir de Corea, de la península de Corea, donde hay una guerra que no tiene final desde el año 50, ya saben, el conflicto del 50 al 53, pero sin haber firmado la paz, donde el líder mismamente reciente, Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, sigue escalando, al menos en su retórica, ha visitado una fábrica de centrifugadoras, una fábrica donde se centrifuga el uranio para convertirlo en potencialmente dañino como arma nuclear, y se ha mostrado satisfecho de lo conseguido, pero ha hablado de que se va a incrementar de forma considerable esa producción.
¿O qué decir de los chinos? Ministro de Defensa de ese país, potencia económica, potencia demográfica, potencia nuclear, el ejército más grande del mundo, y que inaugura un foro, el Xiangshan, en Pekín, mayor evento anual de la diplomacia militar de China. Más de 90 países y organizaciones internacionales. Como vemos, tenemos la posibilidad de que escalen los conflictos a niveles no vistos desde el año 1945 y está encima de la mesa. No sabemos si habrá nuclear, si habrá conflicto nuclear o no. No queremos ser alarmistas, pero lo que sí está claro es que el mundo tiene varios puntos calientes, 3 en concreto: Oriente Próximo, Extremo Oriente, Estrecho de Formosa, Península de Corea y Europa, Ucrania, y que es posible que estos conflictos escalen. Hoy, en Pulso Geopolítico, le vamos a hablar de todo esto, vamos a analizarlo en la segunda media hora en profundidad y vamos a contarles otras cuestiones, pues ya saben, todo lo que está candente, el proceso electoral en Venezuela el proceso electoral no, en Estados Unidos, en Venezuela lo que está candente es toda la protesta y todo lo que nos jugamos en ese problema que tenemos en las relaciones bilaterales España y Venezuela. Muchas cuestiones de actualidad que llegan esta jornada hasta el Pulso Geopolítico de Intereconomía y que vamos a desgranar primero en forma de titulares con la ayuda de Blanca del Tronco en cuanto hagamos una pequeña parada que tiene lugar ya. No se vayan, seguimos en Pulso Geopolítico en Intereconomía. Radio Intereconomía. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad. Compramos inmuebles para reformar y si está interesado, le facilitamos un préstamo hasta la venta de su vivienda o se la compramos en un plazo de 7 días. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría especialista líder. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. En el Teatro Maravillas Meléndez, Amparo Larrañaga, Iñaki Miramón, Mara Bascal y Juli Fábregas en Laponia. La prima le ha dicho al niño que no existe. Cariño, esto no hay quien lo salve. Ven a divertirte a Laponia. Venta de entradas en teatromaravillas.com. Intereconomía, 30 años contigo. Intereconomía, 30 años con la información económica más profesional y precisa. 30 años de experiencia, misma filosofía, siempre con la actualidad económica. Intereconomía, 30 años de rigurosidad informativa. La radio de los negocios. Intereconomía, 30 años contigo. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Primero, la información internacional en forma de titulares con Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos con el gobierno que dice respeta la decisión soberana de Venezuela de llamar a su embajadora a consultas y evita calificar el régimen de Maduro de dictadura. Así se ha manifestado el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, después de que el gobierno de Venezuela haya llamado a consultas a su embajadora en Madrid, Gladys Gutiérrez, al tiempo que ha citado al representante español en Caracas, Ramón Santos. El origen de esta crisis diplomática está en unas declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en las que calificaba a Venezuela como dictadura. Este viernes el gobierno intenta rebajar la tensión. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, se muestra cauto y evita referirse a Venezuela como una dictadura. El ministro de Asuntos Exteriores no es un catedrático de Derecho Constitucional ni un politólogo. Y desde luego los ministros de Asuntos Exteriores somos la última persona
que tiene que entrar a poner cualquier tipo de calificativos. Venezuela es un país hermano con el que España quiere tener, en beneficio del pueblo venezolano y del pueblo español, las mejores relaciones. Relaciones absolutamente fraternales. Álvarez es, por cierto, anfitrión este viernes del llamado Grupo de Contacto Árabe Islámico para Gaza, que se reúne en Madrid. Grupo que desde su creación en noviembre de 2023 se tiene por objetivo la solución de los dos estados y antes un alto el fuego en Gaza. Al encuentro asisten el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, el alto representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, así como representantes de distintas cancillerías europeas. Seguimos con el asunto, pero hablamos del terreno, porque Israel asegura haber desmantelado a la brigada de Hamás que operaba en Rafah. Lo dice tras haber eliminado a unos 2.000 terroristas durante 3 meses de operaciones. Informa además sobre la destrucción del 80% de los túneles ubicados tanto debajo del corredor de Filadelfia como en sus cercanías. Las fuerzas israelíes lanzaron a principios de mayo la ofensiva sobre Rafah pese a la insistencia de la comunidad internacional para tratar de impedir un asalto contra una de las zonas más saturadas de civiles desde el inicio de la ofensiva militar en octubre. Miramos ahora a Estados Unidos. Joe Biden recibe en la Casa Blanca al primer ministro británico, con quien va a hablar sobre el apoyo occidental a Ucrania. Reunión entre el presidente de Estados Unidos y Keir Starmer que se produce en medio de las peticiones del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de que se permita a su país emplear misiles de largo alcance para atacar objetivos rusos. El presidente ruso Vladimir Putin ha advertido a la OTAN sobre ese posible uso de misiles en territorio ruso y avisa: si esto pasa, Rusia estará en guerra con Occidente. Y de Estados Unidos hasta Corea del Norte, porque este país ha publicado por primera vez sus instalaciones para enriquecer uranio. El líder norcoreano Kim Jong-un ha instado a aumentar el arsenal atómico del país. Lo ha hecho durante su visita al Instituto de Armas Nucleares y una instalación de producción de materiales nucleares para armas. Kim ha insistido en la necesidad de establecer un objetivo de mayor producción de material nuclear a largo plazo de cara, ha dicho, a las amenazas nucleares realizadas por parte de las fuerzas vasallas lideradas por imperialistas estadounidenses y que, según el líder norcoreano, se han vuelto más evidentes y han cruzado la línea roja. De vuelta a Estados Unidos, continúa la campaña para las presidenciales en la primera potencia del mundo. Este viernes la vicepresidenta estadounidense y candidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, viaja a Pensilvania como parte de la gira de su campaña, un nuevo camino hacia adelante para movilizar el voto. Por cierto, que no habrá más debates electorales antes de las elecciones de noviembre. El candidato republicano Donald Trump se ha mostrado contundente en su red social Truth Social al asegurar que no habrá un tercer debate con Harris. Hemos tenido el aperitivo de lo relevante en la información internacional y esos titulares. Ahora lo desarrollamos con la ayuda de Blanca de forma más amplia. No cesa, Rafa, la tensión con Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro ha llamado a consultas a la embajadora venezolana en Madrid después de que ayer la ministra de Defensa, Margarita Robles, calificara a Venezuela como una dictadura. Este viernes el gobierno intenta rebajar la tensión. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, se muestra cauto y evita referirse a Venezuela como una dictadura. Pedro Fontaneda. El gobierno intenta por todos los medios rebajar la tensión con Venezuela. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha mostrado su tranquilidad respecto a la decisión de Venezuela de llamar a consultas a la embajadora venezolana en Madrid, Gladys Gutiérrez, y de citar al representante español en Caracas, Ramón Santos. El origen de esta crisis diplomática son unas declaraciones de la ministra de Defensa, de Margarita Robles, que ayer calificó de dictadura al régimen de Maduro. Declaraciones que Caracas califica de insolentes y groseras. Desde el gobierno intentan, como decimos, rebajar la tensión. Para Álvarez, este doble movimiento del chavismo con los embajadores es una decisión soberana de cada Estado. Avanza el ministro que el gobierno seguirá trabajando para tener las mejores relaciones con Caracas y evita referirse a Venezuela como una dictadura. Es, dice, un país hermano. El ministro de Asuntos Exteriores no es un catedrático de Derecho Constitucional ni un politólogo. Y desde luego los ministros de Asuntos Exteriores somos la última persona que tiene que entrar a poner cualquier tipo de calificativos. Venezuela es un país hermano con el que España quiere tener, en beneficio del pueblo venezolano y del pueblo español, las mejores relaciones.
relaciones absolutamente fraternales. Crisis diplomática abierta con Venezuela que se suma a la exigencia de la Asamblea Nacional Venezolana de romper relaciones entre ambos países, como respuesta a la proposición no de ley aprobada en el Congreso de los Diputados que insta al gobierno de Pedro Sánchez a reconocer a Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones del pasado 28 de julio. PNL del PP que critica al ministro. Para Álvarez, esa PNL no es a favor de los venezolanos, sino contra el gobierno. Esa proposición no de ley del Partido Popular no era a favor de los venezolanos ni de Venezuela, era contra el gobierno. Y que el Partido Popular no apoya a los venezolanos, se apoya en el sufrimiento de los venezolanos para atacar al gobierno. Para el ministro Álvarez, si alguien tiene un compromiso inquebrantable con la democracia en toda América Latina, también con Venezuela, es, dice, el gobierno de Sánchez. Tensión diplomática con Venezuela que podría afectar a las empresas españolas con intereses en este país caribeño. Son más de 60 las multinacionales españolas con presencia en Venezuela, entre ellas compañías como Telefónica, Inditex, Repsol o BBVA. Paloma Arnaldos. La amenaza de Venezuela de romper relaciones con España después de que el Congreso haya sacado adelante una proposición no de ley del PP de reconocer como presidente electo a Edmundo González podría tener un impacto importante para las empresas españolas con intereses en Venezuela. Son más de 60 las multinacionales españolas con presencia en este país caribeño y la balanza comercial es claramente favorable a Caracas. Según los datos más recientes, Venezuela ocupó el puesto 99 entre las mayores exportaciones en 2022. Ese año España exportó a Venezuela un total de 127 millones de dólares, siendo la cerámica sin esmaltar el principal activo. Nuestro país, por su parte, fue el tercer destino de las exportaciones venezolanas, con un total de 518 millones de dólares, de los que casi un 85% se debieron a la venta de petróleo. Entre las empresas españolas con presencia en Venezuela destaca el BBVA en el ámbito bancario, Esperia y Meliá en el hotelero e Iberia y Air Europa en el sector aéreo. También tienen presencia en Venezuela la petrolera Repsol, Inditex y Telefónica, que relanzó sus inversiones en Venezuela en 2022. Y muchas de esas empresas, como vemos, son cotizadas. Por el momento parece no afectarles en bolsa esa posible ruptura de relaciones. Así vemos a compañías como el BBVA subir en temporal un 1,15%, IAG se revaloriza un 1,21%, Inditex en máximos históricos sube un 0,68%, Repsol cotiza con un repunte del 1,10%, mientras que Telefónica avanza un 0,74%. Escuchábamos, como vemos, a Álvarez hablando de Venezuela. El ministro de Exteriores ha sido el anfitrión este viernes de la reunión en Madrid del llamado Grupo de Contacto Árabe Islámico para Gaza, que desde su creación en noviembre de 2023 tiene por objetivo la solución de los dos estados y antes un alto el fuego en Gaza. Hoy en Madrid nos reunimos países que desde el comienzo del conflicto en Gaza nos hemos posicionado siempre a favor de la legalidad internacional y de los principios que han guiado los esfuerzos de paz. Y lo hemos hecho para abrir una nueva etapa, para evitar que lo que ha ocurrido vuelva a suceder y para hacer realidad un futuro de paz para los palestinos y las palestinas y para todo Oriente Medio. El ministro ha vuelto a situar los dos estados como la única solución, asegura, para el conflicto en Oriente Próximo. La vía es clara. La aplicación de la solución de dos estados es la única vía para garantizar una paz justa y duradera en la región a través de la coexistencia en paz y en seguridad del Estado de Palestina y del Estado de Israel. Un Estado palestino soberano, realista, con fronteras reconocidas y contiguas a las de Israel, que comprenda Gaza y Cisjordania y que tenga a Jerusalén Este como su capital. Esto en Madrid. Sobre el terreno continúan los ataques israelíes sobre la Franja de Gaza. El ejército israelí asegura haber desmantelado la brigada de Hamas que operaba en Rafah tras haber eliminado a unos 2.000 terroristas durante 3 meses de operaciones. Ana Ruiz.
Afirma Israel haber desmantelado la brigada de Hamás en Rafah e informa sobre la destrucción del 80% de los túneles ubicados tanto debajo del corredor de Filadelfia como en sus cercanías. Las fuerzas israelíes lanzaron a principios de mayo la ofensiva sobre Rafah pese a la insistencia de la comunidad internacional para tratar de impedir un asalto contra una de las zonas más saturadas de civiles desde el inicio de la ofensiva militar en octubre. Desde esa fecha, dicen fuentes de Hamás, unos 41.000 palestinos han fallecido y hay 95.000 heridos. De estos heridos, casi una cuarta parte sufrirá lesiones de por vida, según la Organización Mundial de la Salud, que alerta además de que este aumento en las necesidades de rehabilitación ocurre en paralelo a la destrucción del sistema de salud. Y a menos de un año del primer aniversario del origen que dio lugar a esta guerra, ha presentado su dimisión el comandante Yossi Sariel a cargo de la unidad 8200 de inteligencia del ejército israelí, la más numerosa de las Fuerzas Armadas. Lo ha hecho por su responsabilidad en los ataques del 7 de octubre, en los que miles de milicianos palestinos, encabezados por Hamás, atacaron Israel desde Gaza, mataron a más de 1.200 personas y secuestraron a 250. Es el cuarto alto mando que renuncia a su puesto para rendir cuentas por los ataques del 7 de octubre. Y no habrá un nuevo debate entre Kamala Harris y Donald Trump. El expresidente estadounidense, candidato republicano, ha descartado participar en un nuevo cara a cara contra la vicepresidenta Harris, a quien acusa de mentir sin parar. Simplemente no creo que sea necesario. Ganamos los dos. Tuve uno con Joe, que fue un debate bastante famoso, y luego he tenido el del otro día, y ambos han sido muy exitosos. De hecho, mis cifras en las encuestas aumentaron tras el debate, y creo que hemos discutido todo, y no creo que ellos tampoco lo quieran. Trump además insiste en su mensaje sobre la inmigración, asegura que se comen a las mascotas y afirma que esa información la ha leído, dice, en algunos medios. Bueno, eso viene de historias, proviene de la televisión, no sé, gatos, perros o ambos, pero algunas de las mascotas se las llevaron los inmigrantes y es una pena, es triste. Y más allá de eso, 20.000 inmigrantes se han mudado a una comunidad y esta gente está causando mucho daño y la gente de la comunidad no está contenta y no queremos que eso le pase a Arizona. Sucederá a menos que los republicanos entren porque la gente está viniendo por millones y son personas que provienen de prisiones, de instituciones mentales, terroristas. No podemos permitir que esto suceda. Es tan malo para nuestro país. Las últimas encuestas de Ipsos le dan a la vicepresidenta Kamala Harris una ventaja del 47% frente al 42% de Trump. Y seguimos en Estados Unidos porque allí el presidente Joe Biden recibe este viernes en la Casa Blanca al primer ministro británico Keir Starmer. El viaje del premier británico se produce en un momento crucial para las relaciones entre el Reino Unido y Estados Unidos y tiene lugar tras la visita a Kiev de los titulares británicos y estadounidense de Asuntos Exteriores, David Lammy y Antony Blinken, respectivamente. Gemma González. Fue durante esa visita durante la que el presidente ucraniano solicitó el uso de misiles de largo alcance para atacar objetivos rusos suministrados por los aliados occidentales, ya que aumentaría significativamente la capacidad de defensa ucraniana al quedar expuestos cientos de objetivos militares rusos, entre ellos más de una decena de aeródromos. Hasta el momento, Estados Unidos ha limitado el uso de sus armas a un radio de 100 kilómetros, pero el aumento reciente de ataques rusos ha vuelto a poner el tema en la agenda de discusión. Reino Unido, por su parte, se ha mostrado más abierto a permitir a Kiev ataques a Rusia con sus misiles Storm Shadow. Sea como sea, la sola petición de Ucrania ha llevado al presidente ruso Vladimir Putin a advertir a Occidente. Si los países miembros de la OTAN autorizan el uso de misiles de largo alcance a Ucrania para atacar objetivos dentro de Rusia, entrarán en guerra contra la Alianza Atlántica. Las palabras de Putin coinciden con la noticia de que el Kremlin ha emprendido lo que Zelensky califica como una contraofensiva de Rusia en su región de Kursk, con el fin de desalojar a las fuerzas ucranianas que irrumpieron en la frontera hace 5 semanas y pusieron el territorio ruso bajo ocupación extranjera por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. ¿Qué toca ahora? Que nos hagamos eco de cómo recogen esta actualidad internacional las principales cabeceras de todo el mundo, las más relevantes. Lo hacemos con la ayuda de Elena Fraile. Elena, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Comenzamos ese repaso en Estados Unidos, Elena.
Así es, comenzamos con The Washington Post. Este diario pone el foco en las declaraciones del candidato republicano a la vicepresidencia, el senador J.D. Vance, asegurando que el plan de Trump para poner fin a la guerra de Ucrania podría incluir la creación de una zona desmilitarizada en el territorio ucraniano ahora ocupado por Rusia. En una entrevista de podcast para este diario, Vance dice que un acuerdo de paz podría implicar prohibir que Ucrania se una a la alianza de la OTAN. El enfoque marcaría un cambio drástico con respecto a la política de la administración Biden, centrada en proporcionar asistencia militar y de otro tipo junto con Europa y otros aliados para ayudar a Ucrania a revertir la agresión rusa. También nos habla este diario del viaje realizado esta semana por el expresidente Donald Trump por el país, acompañado por la activista de extrema derecha Laura Loomer, desconcertando, dicen algunos aliados del Partido Republicano. Loomer se unió a Donald Trump en varios actos el pasado miércoles para conmemorar el aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre y en este acto estuvo muy cerca de Donald Trump, de su compañero de fórmula, el senador Vance, que se reunieron con bomberos en la ciudad de Nueva York. El año pasado, Loomer publicó un vídeo en X en el que calificaba el ataque del 11 de septiembre a Estados Unidos como un trabajo interno. Y también en este diario se hace en hueco Libia, donde este diario destaca que los recientes dramas que han sacudido al país, condicionados por acuerdos secretos, transferencias en el mercado negro y también contrabando ilícito, están generando una nueva crisis que podría sumir a Libia en el caos. Recuerda también que el Banco Central de Libia ha recortado esa producción de petróleo y sigue aislado del sistema financiero internacional, según declaró el pasado jueves a Reuters su veterano gobernador destituido por facciones políticas, Sadir Al-Kabir, declaraciones que ha realizado desde su exilio forzado en Estambul. Entre tanto, New York Times destaca cómo el presidente Biden parece estar a punto de despejar el camino para que Ucrania lance armas occidentales de largo alcance en territorio ruso, siempre que no sean proporcionadas por Estados Unidos, asunto que se ha debatido de forma intensa y que tiene relación además con ese encuentro en la Casa Blanca con el nuevo primer ministro británico. Los Storm Shadow, los misiles de Gran Bretaña, quiere que sean utilizados este país en territorio ruso, pero pide el permiso explícito de Joe Biden. Los funcionarios estadounidenses dicen que no ha tomado una decisión todavía el presidente, pero que escuchará a Starmer. En el medio ruso RT Online habla sobre esas declaraciones del presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmando hace tan solo unas horas que si tomara la decisión de permitir que Ucrania ataque territorio ruso internacionalmente reconocido con armas de largo alcance, significaría que los países de la OTAN estarían en guerra con Rusia. Destaca que la decisión significaría una implicación directa. Y en otro de sus titulares asegura cómo Hungría estaría preparando tomar acciones legales contra la Comisión Europea con el objetivo de exigir el reembolso de los fondos que ha gastado en la protección de sus fronteras. Así lo asegura el jefe de gabinete del primer ministro Viktor Orbán, quien dice que en los últimos años Hungría ha gastado una cantidad equivalente a 2.000 millones de euros en la protección de la frontera exterior Schengen sin recibir contribución alguna de la Unión Europea. Mientras también resalta en otro de sus titulares cómo Venezuela llama a consultas a su embajador en España, mientras que también cita al representante diplomático de Madrid, Ramón Santos Martínez. Nos vamos hasta Francia, donde el diario Le Monde destaca que Rusia lidera una contraofensiva en la región ocupada de Kursk para desalojar a las tropas ucranianas y que después de varios días de combate han recuperado varias aldeas por un total de superficie máxima de en torno a 1.300 kilómetros, equivalente a lo conquistado por Rusia en los últimos 6 meses en Ucrania. Otro titular del rotativo galo habla del endurecimiento del control migratorio alemán, que provoca, señala, tensos debates en Europa, y es que esto se une con esas amenazas del primer ministro húngaro de Viktor Orbán de enviar inmigrantes en autobús desde Budapest a Bruselas, un tema que se va a abordar en la cumbre de jefes de Estado europeos que se va a celebrar a mediados de octubre, así lo aseguran varios diplomáticos de la capital comunitaria. En Italia, la República repasa la última hora donde asegura que Starmer estaría pensando en la aprobación de Biden para el uso de esos misiles contra Rusia, mientras destaca también cómo Moscú reitera la acreditación de 6
retira en este caso la acreditación de 6 diplomáticos británicos acusados de espionaje. El Servicio Federal de Seguridad ruso asegura haber recibido pruebas documentales que confirman que Londres está coordinando una escalada de la situación política y también militar internacional. La medida se da en medio de esas tensiones entre Moscú y los aliados occidentales en torno al conflicto de Ucrania. Este repaso de cabeceras internacionales lo terminamos con la prensa alemana. Frankfurter Allgemeine Zeitung titula con ese mensaje de Kim Jong-un a Estados Unidos después de que por primera vez hayamos visto imágenes del dictador de Corea del Norte en una instalación relacionada con las armas nucleares, en concreto con una instalación de centrifugadoras de enriquecimiento de uranio. Allí Kim pide la construcción de más armas de este tipo con la mirada puesta en Estados Unidos y en sus aliados. En las imágenes, Kim camina por una sala llena de centrifugadoras de gas para enriquecer el material nuclear y contando con distintos científicos acompañándolo. Sobre la guerra en Ucrania, el periódico Teutón destaca las declaraciones de un analista militar, de Franz Stefan Gadi, sobre el ataque con aviones no tripulados a Moscú. Asegura que Ucrania está trayendo la guerra a Rusia. A los que nos gusta estar informados sobre el panorama internacional, a quienes seguimos la situación del mundo, no nos extraña que en la coyuntura actual se reflexione sobre escaladas internacionales o sobre la posibilidad de utilizar armas verdaderamente preocupantes en los escenarios bélicos que tenemos sobre la mesa. Y es que no faltan precisamente focos de tensión, de esos que corren peligro de descontrolarse. Tenemos a Rusia, que se proclama en guerra contra la OTAN, a Israel, que lucha contra el islamismo radical, que no son solo un puñado de terroristas, que son muchos países que solo tienen como objetivo destruirlos. Hasta en Asia hay numerosos focos, las dos Coreas, con su guerra secular, con las amenazas nucleares del norte, o el empeño de China, un empeño en controlar Taiwán y el estrecho de Formosa. Y por eso hemos querido reflexionar sobre la coyuntura bélica, sobre sus implicaciones, sobre si hay escalada hacia una tercera guerra mundial o a una escalada de una guerra mayor que la que hay en suelo europeo. Posibilidades todas que desgranamos durante los próximos minutos con la ayuda de Manuel Herrera Almela, investigador del Instituto Affari Internazionali de Roma. Manuel, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. También nos acompaña Ricardo Gómez, subdirector de Geopol 21, profesor investigador de la Universidad Isabel I. Ricardo, gracias por estar aquí. Buenas tardes. Tenemos problema con ese audio de Ricardo, así que empezamos con Manuel. Yo me pregunto, estando interesado en estos asuntos y sabiendo el peligro y lo que nos estamos jugando, si se frivoliza cuando hablamos de que hay un peligro de tener en ciernes una tercera guerra mundial. ¿Cómo lo ves, Manuel? Sí, yo creo que la palabra exacta, el término fibrolizar es el correcto, porque si bien es verdad que estamos viviendo un escenario actual de aumento de tensiones a nivel geopolítico global, esto es evidente, tenemos focos de inestabilidad y de inestabilidad bélica, claramente incontestable. Quiero también reflexionar sobre otras cuestiones relativas a esta conceptualización que nos sirve para ponernos en orden de cara a reflexionar sobre ello. ¿Qué hace falta para que habláramos de guerra mundial? ¿Cómo lo definimos por parte de los expertos, de los investigadores en geoestrategia y en asuntos internacionales? Pues comparándolo con los conflictos globales, los denominados conflictos mundiales del pasado siglo. Es decir, no tenemos a vistas al menos un conflicto generalizado de múltiples frentes coordinados entre sí, que pueda ser Asia, Europa, Pacífico, etcétera. No nos encontramos ante una posibilidad de ese tipo de escenario tan conectado de un conflicto mayúsculo. Lo que sí que nos encontramos son con zonas de tensiones geopolíticas y de tensiones bélicas claramente identificadas, claramente limitadas, con sus propias dinámicas internas, porque esto no están interconectadas entre sí de una manera tan clara. Es decir, vemos algunas conexiones, como puede ser el caso de las Coreas con el suministro de armamento a Rusia, o en Oriente Próximo las tensiones más típicas del conflicto Israel-Irán, que pueden tener una vinculación con el caso ruso más que con el caso de Israel-Palestina, pero no existe una coordinación tan
clara de que los distintos escenarios bélicos que se están dando en el mundo estén coexistiendo al mismo tiempo y tengan las mismas dinámicas a un nivel tan generalizado y tan global. Eso sería para mí la distinción que yo haría. A mí, de todas formas, en esto, por seguir, perdóname, un poco incidiendo, es que este tipo de conflictos me parece, claro, que no tienen inauguración oficial, ¿no? O sea, suceden o no suceden, pero el caso es que luego, en una visión retrospectiva, tú analizas cuál fue su desencadenante, pero en tiempo real igual no los detectas, igual no los ves. Exacto, totalmente de acuerdo. Y de hecho, es lo que llamamos una situación de multicrisis, que en realidad yo creo que es más que una crisis, es decir, es una situación realmente de inestabilidad geopolítica global que se da por conflictos, digamos, o situaciones de tensión política no resueltos. Por ejemplo, estamos hablando mucho del caso ucraniano, porque es el caso que nos afecta a nosotros de manera más directa, digámoslo así, por ser miembros de la Unión Europea y miembros de la OTAN. El caso ucraniano, bien, ha empezado, decimos siempre, la guerra en Ucrania empezó en el año 2022, vale, con la incursión rusa. Pero tú no puedes entender la incursión rusa sin la crisis de 2014, sin los conflictos bélicos rusos en el Cáucaso en 2008, sin las revoluciones de los colores del 2004 y sin toda la inestabilidad que se generó tras el colapso de la Unión Soviética y cómo hubo una especie de acuerdo, digamos, entre lo que sería la Asociación de Estados Independientes de lo que fue la antigua Unión Soviética, que luego se configuraron en una asociación más fragmentada, obviamente, y los Estados europeos para establecer una arquitectura de seguridad, una especie de arquitectura de seguridad con Rusia tras el colapso soviético. Es decir, lo que vemos aquí es el resultado de un montón de decisiones o de decisiones que se tenían que haber tomado que nunca se tomaron o que no se analizaron con suficiente detenimiento. Pero podemos hacer un recorrido a lo largo de las 2 últimas décadas para entender por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido. Entonces, es decir, implosiona porque sí, pero tenemos ahí los precedentes. Fíjate, Manuel, yo tengo una curiosidad. Has estado argumentando muy bien todo un listado de potenciales causas que llevaron a Vladimir Putin a invadir en 2022 o a hablar, si entendemos cómo empezó el conflicto. Y yo he leído quien también alude al incumplimiento por parte de Occidente de los acuerdos de Minsk, con las limitaciones, ¿no?, que le imponía a Occidente de garantizar la neutralidad de Ucrania, garantizar también su existencia como Estado, pero tener ciertas consideraciones con la minoría rusa, no llevar la OTAN hacia el este. También eso habría que decirlo, hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no? No solo el Euromaidán. Sí, bueno, sí, obviamente, claro, pero es curioso porque mientras que los rusos, por ejemplo, hablan del incumplimiento del acuerdo de Minsk, podemos hablar del incumplimiento del memorándum de Budapest del año 94. Es decir, aquí todo el mundo puede argumentar que un acuerdo no se ha cumplido. Es verdad que Minsk es un acuerdo desde un punto de vista de derecho internacional público mucho más formal que el memorándum de Budapest. El memorándum de Budapest siempre lo estudiamos como una especie de acuerdo entre caballeros, pero realmente no tiene, desde un punto de vista de derecho internacional público, no tiene una validez como puede ser los acuerdos de Minsk. Pero sí, es verdad que en definitiva podemos aquí, es decir, no es por obviamente decir que nuestra posición sea la más adecuada o la más correcta. Es verdad que los rusos hasta cierto punto te pueden argumentar que una parte no la hemos cumplido, pero yo, por ejemplo, el argumento de la expansión de la OTAN hacia Europa Oriental, aquí nunca hubo un acuerdo, o sea, los acuerdos de Minsk establecen que habrá cierto grado de neutralidad con respecto a Ucrania, pero nosotros en ningún momento dijimos como Alianza Atlántica que ningún Estado que quisiera formar parte de la OTAN no pudiera formar parte de la OTAN. Porque eso nunca se ha establecido de esa manera. De hecho, la ampliación de la OTAN de mediados de los años 2000, de finales de los 90 y mediados de los 2000, perdón, se hizo porque muchos países de Europa Oriental soberanamente decidieron formar parte de la Alianza Atlántica. No fue la Alianza Atlántica que fue a ellos y les dijo, oiga, vénganse a formar parte de nosotros. Nunca se estableció ese tipo de criterio. Es decir, es una decisión soberana. En ese caso, los rusos deberían de intentar entender por qué razones muchos países de la antigua órbita soviética consideran que su garantía de seguridad queda mejor reflejada o queda mejor garantizada por la Alianza Atlántica que por lo que pueda ser obviamente el antiguo Pacto de Varsovia no existe, pero una alianza apoyada o cimentada por Rusia, digámoslo. Eso es una cosa que los rusos también deberían de tratar de entender. Más allá de que yo, obviamente, estoy de acuerdo de que hay algunos aspectos con respecto a los acuerdos de Minsk y con respecto a la neutralidad de Ucrania que obviamente podríamos discutir si no se han cumplido, ciertamente, sí.
Ujú. Creo que ya tenemos a Ricardo Gómez, profesor e investigador de la Universidad Isabel I. Ricardo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, disculpad los problemas técnicos Nada, del esas directo. son las cuestiones del directo, no te preocupes. No te voy a preguntar todo lo mismo que le he preguntado a Manuel, porque si no retrasaríamos mucho, pero sí que te quiero hacer una pregunta genérica de las tres que le he hecho a él. ¿Hay peligro ahora mismo? ¿Tú ves un escenario que pudiera escalar hacia Tercera Guerra Mundial? Bueno, en mi caso, también diré que, uniendo que he estado escuchando lo que decía el compañero mientras trataba de conectar, también diré que para hablar de Tercera Guerra Mundial, de ese concepto, tenemos previamente que bucear en la propia conceptualización, ¿no? Siempre que vamos a pensar en Tercera Guerra Mundial como, porque ya hemos tenido dos antes, ¿no? La Primera Guerra Mundial con un contexto muy diferente, muy circunscrito, en mi opinión, al ámbito europeo. En la Segunda Guerra Mundial, ya por una cuestión también colonial, también se abre más, se abre también al escenario japonés, etcétera, asiático. Pero en este continuismo que también muchas veces por simpleza, ¿no?, esquemática tendemos a emplear, de hablar de Tercera Guerra Mundial, para mí tenemos que, como decía, hablar de dos conceptos. Uno, extensión, es decir, si está abierta a más de un territorio. Dos, también extensión de países, si luchan o están, en este caso, están teniendo una situación bélica más de dos países. También incorporaría una tercera casuística, que es ¿qué entendemos por guerra? En la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial eran claras, eran guerras convencionales, con ejércitos convencionales, etc. Ahora ya hablamos de guerras híbridas, guerras asimétricas, guerras con un nivel más bajo, de baja intensidad, perdón, como también se dice en la academia. Por lo tanto, por responder a tu pregunta después de este esquema que he llevado a cabo, yo diría que sí. Llevamos ya ciertos años hablando de un escenario de guerra, ¿podríamos llamarlo Tercera Guerra Mundial? Sí, pero no, eso es lo que quiero comentar y quiero enfatizar, no conforme a los esquemas que teníamos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Lo que ha hecho el escenario ucraniano y también el escenario ahora más reciente en el entorno de Gaza, por mencionar dos de los más importantes, es volver a recuperar la modalidad de guerra convencional. Pero guerras en formato híbrido para mí, llevamos ya varias décadas sufriendo. Manuel, lo que sí que está claro, más allá de calificativos, es que ahora mismo hay tres focos claros en el ámbito internacional de gran conflicto. Hay muchos más, porque el mundo lamentablemente tiene mucha violencia, está Sudán, sabemos que hay mucho, pero hay tres focos claros. Ucrania, lo hemos mencionado, Gaza y una posible extensión a todo Oriente Próximo, Oriente Medio, pero también Extremo Oriente, donde tenemos, por un lado, la península de Corea, guerra del 50 al 53, pero sin una paz y con armas nucleares por parte del vecino del norte y un discurso beligerante. Y además tenemos toda la disputa por Taiwán, que también podría desembocar en una escalada verdaderamente importante, porque quien controle Taiwán al final tiene una ventana a todo el Pacífico, controla un gran territorio muy densamente poblado. Bueno, en tu opinión, ¿cuál tiene más posibilidades de terminar escalando a una guerra de largo alcance, Manuel? ¿De una guerra mundial o una guerra global? ¿No? Me da igual el concepto. Sí, no, a ver, vamos a utilizar la conceptualización que ha hecho el compañero porque nos es muy útil. Yo hubiera añadido a un cuarto patrón que hubiera sido un sistema de alianzas, pero bueno, también es una cosa es interesante. A ver, sinceramente, de los escenarios que planteas, todos son muy escalables dentro de sus propias dinámicas, pero si tuviéramos que regirnos por un patrón de escala a nivel global que pudiera hacer que todas las grandes potencias del mundo establecieran un sistema de alianzas en una guerra abierta por los factores, por los objetivos militares X, los que quieran alcanzar, obviamente, porque tampoco nos quedaría muy claro cuáles sean los objetivos al final. Pero, porque puede ser una cuestión de cambio de hegemonía, no se sabe. Pero, por ejemplo, yo creo que la que tiene realmente una posibilidad de una escalada mayor, a mi modo de ver, obviamente, es el conflicto ucraniano. Seguido posiblemente también de la cuestión taiwanesa. Oriente Próximo no lo veo tan claro porque si nos damos cuenta de la guerra en Oriente Próximo, tanto lo que sea el conflicto Israel-Palestino como lo que pueda ser el conflicto entre Irán e Israel, hemos visto que, si bien es verdad desde un punto de vista político,
estos países tienen sus alianzas externas, sobre todo la región de Oriente Próximo tradicionalmente se ha caracterizado por ser una región penetrada externamente por parte de las grandes potencias, pero con una limitación sobre el terreno clara, a excepción de la cuestión de lo que fue la invasión de Irak, que eso es otra cuestión aparte. Pero en este caso, en este escenario, no vemos, no sé, incluso aunque tengamos una situación de guerra abierta entre Irán e Israel, que creo que tampoco llegará nunca, no sabríamos tampoco muy bien cómo los americanos intervendrían en esa situación, si intervendrían en el suelo o no. Y lo mismo ocurriría en el caso de las dos Coreas. Tampoco sabríamos, o sea, hemos visto que ha habido un nuevo pacto, un nuevo acuerdo entre Corea del Sur, Japón y Estados Unidos para hacer frente a la amenaza nuclear de Corea del Norte, en la cual se les va a dar más autonomía y más capacidades a los japoneses y a los surcoreanos para hacer frente ellos solos a la amenaza norcoreana, sin necesidad de un despliegue masivo americano en el territorio de Corea del Sur, en caso de que ocurriese algo. Entonces, digamos, son escenarios todos ellos muy diversos y donde las grandes potencias actuarían de una manera diversa, creo yo. El caso taiwanés puede escalar más porque obviamente estaríamos hablando de China, y si invade China, los americanos tienen que responder, y en el caso de Ucrania, obviamente, estamos hablando de Rusia, y si Rusia va increciendo, la OTAN tendrá que ir increciendo también, es decir, es escalada por escalada. Ricardo, Ucrania, Gaza, Taiwán como focos principales. ¿Cuál puede terminar escalando peor? Pues yo, uniendo con el argumento del compañero, veo bastante escalables, utilizando la misma expresión, las tres, y todo por lo que él ha mencionado, el sistema de alianzas. Ya no nos tenemos que ir a la Primera Guerra Mundial, que como sabemos fue una pequeña mecha que al final hizo caer todo el dominó, pero aquí, siendo completamente diferente al contexto, como ya he dicho, sí hay un sistema de alianzas claro, y luego también hay que ver la cuestión de las guerras por delegación, ¿no? Lo que se suelen llamar guerras proxy. Porque, como él mencionaba, igual Estados Unidos no entra directamente en una pugna entre Taiwán y China, pero a su vez está apoyando explícitamente a Taiwán, aunque no sea mediante, no lo sé, esto es una cuestión en perspectiva, pero mediante un envío estricto de marines estadounidenses. Pero ahí es importante, como en los tres escenarios, por supuesto, pero es importante valorar un poco en el medio, no voy a decir en el medio plazo, pero sí a media vista, el sistema de alianzas, porque tendemos a pensar que una guerra, por ejemplo, entre Taiwán y China sería simplemente entre las dos, pero también hay que ver los países que están detrás de una y de otra. Lo estamos viendo en Ucrania. Antes, en el repaso de las noticias de actualidad, lo comentaba la compañera, cómo el presidente de Rusia ya ha amenazado con la cuestión de que dotar a Ucrania de misiles de largo alcance es entrar de facto en este conflicto. Entonces, hay que ver las casuísticas de cada uno de los tres. Para mí son tres escenarios muy complejos. China tenemos, por un lado, que en unos años, todavía restan unos cuantos años para que se cumpla el centenario de la instalación de la República Popular de China, en el 49. Ellos ya han dicho que antes del 49 quieren tener el territorio irredento de Taiwán bajo su auspicio. Entonces, habrá que ver cómo evoluciona el escenario del Pacífico, pero yo me centraría, como también ha comentado el compañero, en el escenario ucraniano, porque es ahora donde Occidente, para mí, está jugando la apuesta más fuerte. Porque el escenario de Gaza y de Israel también es verdad que se está jugando, pero ahí creo que los equilibrios de poder son diferentes. Aquí también entraría en juego, en el caso del escenario de Gaza y de Israel, el escenario de Oriente Próximo, también entraría el hegemón, la pugna también de hace varias décadas, pero acrecentada en los últimos años, de dirimir el hegemón entre Arabia Saudí y la República de Irán. Pero bueno, por dar una respuesta y una respuesta concreta, yo diría más a día de hoy el escenario ucraniano por la participación explícita que tiene Occidente en ella. Manuel, has mencionado un concepto que me resulta muy interesante y quiero ahondar en él. Te has preguntado en voz alta en tu respuesta si esto no pudiera obedecer a un intento de mantener la hegemonía. Y yo precisamente creo que quizás si entendemos en el pasado cómo los imperios han intentado mantener esa hegemonía y cómo Estados Unidos está apostando por guerras fuera de su territorio desde hace muchas décadas que debiliten a sus rivales, cómo está utilizando por delegación, en este caso, dos bloques que fueron
una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y de cómo ganó Estados Unidos su parte, porque tuvo el Plan Marshall en Europa y quedó como una herramienta por delegación, ¿no?, de la política exterior estadounidense, y Japón 3/4 de lo mismo, con grandes bases en su territorio. Yo te pregunto, ¿esa lucha por la hegemonía puede estar detrás de todo esto? Yo te pregunto, ¿cómo lo ves tú? Porque sabemos que los imperios al final se acaban. ¿Está en un momento de final de hegemonía? ¿Estamos asistiendo a esa caída del Imperio Romano, que diría Mommsen, que escribiría, pero no estamos viéndolo porque estamos dentro? A ver, sí, se ha hipotizado mucho sobre ese escenario. Es verdad, todos los imperios acaban cayendo, esto es un hecho, la historia es así, nos lo demuestra, más tarde o más pronto, pero acaba ocurriendo. Cambio de hegemonía. Yo no voy a decir que estamos en una situación de cambio de hegemonía, pero obviamente estamos en una situación de cambio. Esto es evidente, ¿no? Porque no sabemos realmente este cambio hacia dónde nos deparará y cuál será la nueva hegemonía. El problema que tiene Estados Unidos es que, digamos, la hegemonía o el sistema internacional creado por Segunda Guerra Mundial es un sistema que hoy en día está muy cuestionado. Es decir, el sistema de Naciones Unidas, dentro de lo que es el propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es una estructura cuestionada. Y de hecho se han tenido que generar foros fuera del sistema de Naciones Unidas para tratar de que los nuevos estados que son potencias medias y nuevas potencias crecientes, puedan también tratar de imponer sus agendas en las cuestiones internacionales. Ejemplo claro es el G20. El G20 se ha convertido a día de hoy, desde un punto de vista práctico, en un foro mucho más útil que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para lidiar con el sistema internacional y con los grandes retos de la política internacional. Por lo tanto, el sistema establecido por Segunda Guerra Mundial por Estados Unidos es un sistema que está caduco y en cuestionamiento. ¿Cuál es el problema que realmente tiene Estados Unidos con respecto a cómo poder cambiar el sistema, digamos? Porque es decir, un imperio, si no se reforma, colapse, que si no que se lo digan a los soviéticos. Pues el problema que tiene Estados Unidos es que internamente no hay consenso. Es decir, es un país, es una democracia, como toda democracia tiene un proceso de deliberación interno para establecer prioridades en materia de política exterior, y ahora mismo las prioridades tradicionales que tenían los demócratas y los republicanos, ese tipo de consenso ya no existe. No existe desde hace tiempo, pero ahora se está vislumbrando de una manera mucho más clara. Y no son capaces de ponerse de acuerdo con respecto a si Estados Unidos tiene que ser una potencia intervencionista o una potencia aislacionista. Y eso va a ser el gran foco de tensión que va a hacer que Estados Unidos en los próximos años nos pueda parecer a nosotros desde fuera, como Unión Europea, como actores europeos, por ejemplo en este caso, como una potencia disfuncional. Ya se lo parece a muchos países, de hecho. O sea, yo tengo colegas en los denominados países del sur global, que es un término que a mí no me gusta emplear, pero bueno, es una forma de generalizar. Pero todos ellos me dicen, no entendemos muchas veces la posición de Estados Unidos porque cambia mucho, o cambia de una manera un poco radical, digamos, de una administración a otra. Entonces, ese yo creo que va a ser la principal cuestión que nos vamos a tener que plantear con respecto a cuando nos relacionemos con Estados Unidos y su política exterior en los próximos años, dependiendo de si hay cambios drásticos de una administración a otra, para tratar de entender, bueno, si va a ir hacia una posición o hacia otra, más intervencionista, más aislacionista. Eso va a ser el principal foco de tensión que nos vamos a encontrar nosotros a la hora de relacionarnos con Estados Unidos, y que los enemigos de Estados Unidos tratarán también de explotar para hacer sus avances. Ya lo hemos visto que Rusia lo ha hecho, Ucrania es un ejemplo, y es muy probable que China trate de hacer lo mismo. Ricardo, pues tengo que recabar tu opinión al respecto también, si estamos en ese cambio de imperio o por lo menos en una lucha por esa hegemonía y cómo está condicionando eso pues el escenario, ¿no? Porque al final a los imperios a lo mejor les interesa tener a sus rivales ocupados en distintos focos, ¿no? Mientras sea lejos de mi territorio. ¿Y cómo lo ves, ¿no? ¿Cómo ves toda esta reflexión que hemos hecho en torno a responsabilidades, a hegemonía y a lucha por ella? Yo voy a complementar lo que ha dicho Manuel porque mi argumento va en esa línea. La verdad que el periodo de hegemonía estadounidense, al menos íntegro, esta Pax Americana, ¿no? que dice la historiografía, para mí ha sido muy breve porque realmente comienza a principios de la década de los 90 con aquel fin de la historia de Fukuyama, la caída del Imperio Soviético en el 91, pero realmente ya se suele establecer el 2008 cuando China
comienza, bueno, entra en la OMC previamente, pero en el 2008 cuando organiza la Olimpiada de Pekín, esa apertura al mundo que lleva a cabo China, cuando ya se empieza a ver que esa Pax americana tenía sus dificultades. También, pues obviamente, los eventos del 11 de septiembre, como esa potencia americana en su propio territorio, pues no era tan fuerte como decía ser, también por las experiencias fallidas de intervenciones exteriores en Afganistán, en Irak, etcétera. Para mí, bueno, igual voy a ser muy polémico con esta frase, pero yo creo que los Estados Unidos se encuentran ahora mismo siguiendo, o si me permiten la metáfora, en una fase de duelo en la cual están en una subfase de negación. Ahora mismo ellos están, pues como dice la palabra, ¿no?, negando el ascenso de... No, hombre, no creo que sean tan ilusos de negar de puertas para afuera el ascenso de China, pero ellos yo creo que tienden todavía a desgajar la hegemonía en términos temáticos, ¿no? De hegemonía económica, hegemonía militar, etcétera. Y ahí, para mí, esa es la cuestión. ¿Qué entendemos por hegemonía? Para mí, en este momento, tendríamos que desgajar entre qué tipos de hegemonía existen. En una hegemonía global, innegablemente, ahora mismo no hablamos de una Pax americana. Estados Unidos no es una potencia unilateral. Estamos hablando de un sistema internacional multilateral y para mí mucho más caótico que otros sistemas multilaterales que se han dado a lo largo de la historia. Porque ahora, bueno, pues hay otros, lo que comentaba Manuel, el sur global, que, bueno, previamente para mí puede tener una cierta correlación con lo que fueron los países no alineados, pues cuidado, siempre sin comparar épocas históricas, pero en todo caso hablamos de dos hegemones que están dirimiendo su poder en el sistema internacional y una tercera parte, unos países no alineados, un sur global que, por ejemplo, con el caso ucraniano está siendo clarividente, ¿no? Cómo están optando por, según sus conveniencias, apoyar a una opción o a otra. Es un tema apasionante y que por su complejidad, por sus distintas aristas, nos ha llevado a consumir todo el tiempo que teníamos para reflexionar sobre él y todavía quedaría mucho para hablar. Por ejemplo, se me ocurre incluso con el debate de la demografía, ¿no? Hacia dónde vamos, con una Europa que se va, una África que tendrá 2.500 millones de habitantes en 2050, un mundo que estará en 11.500 millones o 10.500 millones si no nos hemos extinguido antes, pero que habrá mucho más peso en el sur de lo que hay ahora. Bueno, veremos el norte rico. En cualquier caso, no podemos más que dejarlo para otro momento.